Muy buenas, ¿cómo andan? Esta semana se conmemoraron 76 años de la Nakba, aquella dolorosa y continua tragedia vivida por el pueblo palestino tras la instauración en 1948 del Estado de Israel y lo que fue el largo y doloroso proceso posterior de persecuciones, desplazamientos forzados, usurpación y asesinatos por parte del ente sionista contra Palestina. Décadas de violencia y de violaciones al derecho internacional, a los derechos humanos de un pueblo bajo la mirada pasiva de una gran mayoría de gobiernos cómplices que callaron. Vaya uno a saber por qué cosa o por miedo a qué. Y decimos gobiernos porque a lo largo de la historia los pueblos de todo el mundo han sabido reconocerse y solidarizarse con el sufrimiento y el dolor de esa Palestina ensangrentada. Una lucha desigual y asimétrica que fue profundizándose con el correr de las décadas, pero que siempre encontró a la resistencia palestina y a la solidaridad de los pueblos como demostraciones empíricas de aquello que decía San Martín: nadie se come un pueblo como si fuese una simple empanadita. Hoy el eje de la resistencia en el Sahel africano, o en Asia Occidental, o en Europa Oriental, o por qué no en América Latina, en nuestra América, dan cuenta de que nuestros pueblos nunca dejarán de dar batalla contra quienes los oprimen. El sur global comienza a tomar cada vez más fuerza y sus luchas por la liberación del yugo imperial se vuelven cada vez más importantes, pese a los intentos de ese occidente colectivo de invisibilizar, de acallar o de exterminar esos procesos. Lo decíamos en reiteradas oportunidades desde que comenzamos este nuevo siglo. Este año 2024 será un año de cambios profundos que podrían marcar un parteaguas en la historia contemporánea de la humanidad, y cuenta de ello es la virulencia de la respuesta del hegemón. Solo por citar un ejemplo, el intento de magnicidio contra el primer ministro eslovaco, Robert Fico, es una muestra de la bestialidad y la barbarie imperial y su necesidad de acallar las voces críticas a sus designios. Fico es abiertamente opositor a seguir alimentando la guerra que lleva ese occidente colectivo, u Otanistán, contra Rusia en territorio ucraniano. Guerra que, dicho sea de paso, ahora reconocen perdida hasta los propios norteamericanos. Pero lo sucedido con el primer ministro eslovaco no es el primer caso. Sucedió antes con Hugo Chávez o con Fidel Castro, solo por citar ejemplos cercanos en nuestro tiempo y espacio. El imperio históricamente buscó eliminar a quienes lo enfrentan. Y si bien en ocasiones lo consiguió, como por ejemplo el asesinato de Soleimani, siempre hubo alguien que recogió la bandera de ese compañero caído en combate y continuó su lucha, porque en realidad la lucha es de los pueblos, del pueblo. La demostración histórica de lo acontecido hasta la actualidad nos permitiría afirmar entonces que, bajo este sistema mundo llamado modernidad, la humanidad en su conjunto vive una nakba permanente, producto de la codicia inhumana de unos pocos inescrupulosos.
pero de igual manera nos permite tener esperanzas. Porque allí, donde haya un hijo o una hija de Palestina, allí donde haya una persona que conozca la historia de este heroico pueblo, habrá la posibilidad de un pueblo que resista. Y más temprano que tarde, la taba puede darse vuelta. Porque no hay pueblo que se resigne a luchar cuando su destino se dirime entre una muerte segura o liberarse de las cadenas que lo oprimen.